Este vídeo va a ser distinto a lo que os tengo acostumbrados en el canal, puesto que vamos a ver 5 evoluciones de pacientes con los tratamientos que siguieron para luchar contra la alopecia androgenética, pero no revelaré qué tratamientos siguieron ni durante cuánto tiempo hasta el final del vídeo. Pero para hacerlo más interesante, tampoco yo sé qué tratamientos usaron estos pacientes y durante cuánto tiempo. Le dije a un amigo que cogiera de una lista enorme de casos, eligiera 5 y estos son los 5 casos que vamos a ver en este vídeo. Pues bien, aquí tenemos el primer caso y vemos cómo se trata de una alopecia de grado 2 a 3 en la escala de Norwood-Hamilton. Y es una alopecia que parece que iba encaminada a un Norwood 3A, donde podría perder todo el pelo en la zona frontal. Pero lo bueno de ese tipo de alopecias es que no suelen avanzar hasta la zona de la coronilla. Pues bien, aquí tenemos el resultado de este paciente y vemos cómo ha cerrado bastante tanto la zona frontal como las entradas, ¿no? Digamos que ha estabilizado, ¿no?, esa alopecia. Se ha quedado más o menos en un Norwood, no llega a 2, pero entre el 3 y el 2, y ha mejorado bastante. Sobre todo, no sé qué tratamiento ha seguido, pero digamos que lo que haya usado le ha resultado bastante bien, y lo que tendría que hacer en este caso seguramente sería mantener el tratamiento. Pero claro, depende de qué haya usado. Si ha usado Sopalmeto y vitaminas, ¿no? Pues evidentemente si cambiase de Sopalmeto y vitaminas a finasteride y minoxidil, pues podría pegar un cambio importante, pero claro, no sé qué ha usado. Aunque yo diría que viendo la alopecia con la que partía y dónde acabó, pues a ver, el tratamiento básico de 1 miligramo al día de finasteride y minoxidil al 5% 2 veces al día, diría yo. No sé, vamos a ver, veremos al final del vídeo. Bien, en este segundo caso tenemos un paciente que partía con una alopecia de grado 6 a 7 en la escala de Norwood-Hamilton y vemos cómo tenía afectada pues toda la parte media coronilla y iba camino, como digo, de una alopecia muy avanzada, aunque tiene la peculiaridad de que conservaba la línea frontal. Y desde luego esto es uno de esos casos que no se ven todos los días, porque si esta persona se deja el pelo muy largo de frente puede dar la sensación de que no tiene alopecia, pero vamos, vemos como su alopecia es muy avanzada. Y bien, aquí tenemos la imagen de este paciente después del tratamiento. Pues la mejora ha sido muy evidente. Evidentemente todavía le queda bastante por cerrar la parte media y coronilla, pero ha mejorado mucho la zona frontal y la parte media también. La coronilla quizás se ha quedado algo retrasada, pero vemos como realmente la mejora ha sido muy evidente. Y en este caso, ¿qué creo que ha podido usar este paciente? ¿Y durante cuánto tiempo? Porque recuerdo que el primer caso no dije durante cuánto tiempo, pero bueno, en este caso es una alopecia muy avanzada. Ha mejorado bastante, pero no ha mejorado de una forma, digamos, increíble. Es decir, no ha cerrado su alopecia, por lo que o bien no ha usado un tratamiento... Yo diría que ha usado un buen tratamiento, o sea, un tratamiento que ha sido efectivo en su caso, pero que seguramente no lo ha usado durante mucho tiempo. Digamos, yo creo que igual en este caso no llega al año. A lo mejor está 6 meses, 3 meses con el tratamiento, por lo cual tiene margen de mejora. Así que también diría que a lo mejor finasteride o dutasteride y minoxidil al 5%. Vamos al caso primero. Simplemente quería comentar cuánto tiempo creo que ha estado este paciente con el tratamiento. Y en este tipo de caso, por ejemplo, sí que diría que a lo mejor este paciente ha estado durante quizás incluso un año con el tratamiento, porque ya sí que parece que tiene poco margen de mejora. Yo diría que sí, que a lo mejor el paciente primero usó el tratamiento durante un año más o menos, y en el segundo caso yo diría que 3 a 6 meses más o menos. Pues bien, aquí en el tercer caso tenemos un paciente que iba camino de un Norwood 3A, donde
y voy a perder todo el pelo en la zona frontal, como el primer caso que vimos. Y podría avanzar esta alopecia a un Norwood 3A, ¿no? Donde, como digo, perdería todo el pelo en la zona frontal, aunque seguramente no avanzase hasta la zona de la coronilla. Pues bien, aquí tenemos la evolución de este paciente y es una evolución bastante importante. Aquí tenemos fotos con el pelo mojado y con el pelo seco. Y la verdad es que ha mejorado bastante, muy parecido al primer caso. Muy parecido al primer caso, donde ha mejorado mucho la zona frontal. Las entradas también ha mejorado bastante. Sí que ha asentado ese Norwood 3, no ha mejorado más allá. O sea, digamos que ha pasado de un Norwood 3 que va avanzando a un Norwood 3A y se ha estabilizado en el Norwood 3, pero desde luego no llega más, no llega a ese Norwood 2, donde si este paciente quisiera cerrar las entradas tendría que recurrir a realizarse un injerto de pelo. Pero bueno, ha mejorado muchísimo. Ha mejorado bastante, muy parecido al primer caso. Y yo diría que, pues igual, este caso seguramente durante un año, finasteride o dutasteride y minoxidil al 5%, es lo que diría. Pues bien, en este cuarto caso tenemos un paciente con una alopecia muy avanzada, un Norwood que va camino de un 5A, no llega al 5A, pero va camino. Y vemos cómo tenía afectada la zona frontal, la parte media y la coronilla. Una alopecia, como digo, que va camino de prácticamente perder todo el pelo en la zona frontal, media y coronilla. Una alopecia muy avanzada. Aquí tenemos la evolución de este paciente. Y ya, el cambio es sencillamente asombroso, es un cambio brutal. Y poco más que decir, prácticamente ha cerrado por completo este caso. O sea, esto es uno de esos casos realmente asombrosos, ¿no? Pues yo diría que en este caso, desde luego, lo que quiera que haya usado ha resultado realmente efectivo en su caso. Seguro que tiene que ser finasteride o utasteride como base, eso sí o sí. Y luego diría también que minoxidil al 5%, 2 veces al día, evidentemente. No creo que haya sido una vez al día. Y sobre todo al principio, ¿no? Que es cuando más mejora puedes obtener usándolo 2 veces al día. Por lo cual yo diría sí, finasteride o dutasteride y minoxidil al 5%. Y el cambio ha sido realmente brutal. Luego, en este caso, quizás lo realmente difícil de valorar es durante cuánto tiempo ha podido usar el tratamiento, porque sabemos que los pacientes que responden muy bien a los tratamientos pueden responder muy rápido, ¿no? Y sí que parece que tiene margen de mejora, que parece que quizás no ha llegado al año, yo diría, porque la zona de la coronilla todavía queda algo por cerrar. Yo diría que entre 4 y 6 meses con el tratamiento, este caso. Veremos al final. En este quinto caso, pues tenemos un paciente con una alopecia difusa que le afecta justo toda la parte, digamos, donde se tira, ¿no?, la línea media del pelo, donde se peina este paciente. Parece que se hace la raya, ¿no?, a la mitad del pelo, de la cabeza. Y como esto es un claro caso de una alopecia difusa, donde quizás esta foto puede ser un poco engañosa, porque claramente tiene el foco de luz justo donde tiene este paciente afectada, la zona de la cabeza, ¿no? Y esto puede dar lugar a pensar que tiene una pérdida de pelo mayor de la que realmente tiene. Aunque es posible que, evidentemente, su alopecia sea importante, pero yo diría que, sobre todo, en este caso es la luz con la que el foco de luz, ¿no?, que le da justo en toda la zona afectada por la alopecia, la que quizás hace que parezca un caso más avanzado de lo que realmente es. Pero vamos, yo diría que es claramente un caso de una alopecia difusa. Y aquí tenemos el resultado de este paciente. Y bueno, la mejora ha sido muy evidente. Pero claro,
me gustaría haber visto una foto con este mismo ángulo y con esta misma luz. Porque sí que puede ser uno de esos casos donde la foto se ha tirado incluso el mismo día. Bueno, a lo mejor el mismo día no, pero si la tiras el mismo día, o sea, perdón, quiero decir, si tiras la primera foto con el mismo ángulo y con el mismo peinado que la última foto, ¿no?, del después, ahí sí que se podría apreciar realmente cómo tenía el pelo antes, y seguramente se vería que la mejora no ha sido tan evidente, porque claramente este paciente no tenía afectada la zona frontal, solo era la parte media o donde se traza la línea, ¿no?, donde se peina este paciente. Y no era una alopecia muy avanzada, era una alopecia difusa que prácticamente con cualquier cosa que hubiese usado hubiese mejorado. O sea, es posible que solamente hubiese usado minoxidil al 5% y hubiese mejorado con eso. O sea, fíjate, yo diría que es un caso donde sí, este paciente quizás ha usado solamente minoxidil, ni siquiera finasteride y utasteride. Bueno, pues veamos qué han usado estos pacientes. Ya me pica la curiosidad. Pues bien, el primer caso que hemos visto, el paciente con ese Norwood 3 que iba camino de 3A, usó 1 miligramo de finasteride 3 veces a la semana, minoxidil al 5% 2 veces al día y ketoconazol 1 a 3 veces por semana. Pues bien, quiero recordar que dije finasteride y minoxidil, lo que no sé es durante cuánto tiempo dije. Bueno, pues no me lo pone. Mi amigo se ha olvidado de poner durante cuánto tiempo lo usó, así que, bueno, si lo consigo averiguar os lo pondré aquí en una etiqueta, porque aquí no lo veo. En este segundo caso, este paciente usó finasteride tópico y minoxidil tópico durante 3 meses. O sea, solamente un tratamiento tópico de finasteride y minoxidil. Pues la mejora fue durante 3 meses. Una mejora muy importante con solamente el tratamiento tópico. Y quiero recordar que dije que este paciente tenía margen de mejora, por lo que seguramente no le había llegado al año. Pues más o menos ahí. No sé exactamente qué tratamiento dije que usó, pero sí. Desde luego, solamente tópico no lo habría adivinado. Pero vamos, la mejora ha sido muy evidente. En este tercer caso, el paciente usó finasteride oral 1 miligramo al día y 5 meses con 1,25 miligramos diarios de minoxidil oral. Por cuanto 9 meses con finasteride y 5 meses con minoxidil oral, 1,25 miligramos. Pues 9 meses. Sí, yo creo recordar que dije que este paciente ya tenía poco margen de mejora. Y pues sí, seguramente dije finasteride y minoxidil. En este caso uso minoxidil oral. Bueno, aquí no, quizás, eso creo que no lo he dicho en ningún caso. Pero bueno. Sí, me cuadra. Vale, cuarto caso, veamos. 3 meses con 1 miligramo de finasteride oral, minoxidil al 5%, aceite de menta y derma stamp de 1,5 milímetros una vez a la semana. 3 meses. Una evolución realmente brutal. Y sí que daba la sensación de que este paciente tenía todavía margen de mejora y que claramente era un hiperrespondedor al tratamiento. Y sí creo que dije finasteride y minoxidil tópico al 5%, o quizás finasteride o utasteride, ¿no? Esa base y luego minoxidil al 5%, así que yo creo que aquí no iba mal encaminado. No recuerdo exactamente durante cuánto tiempo dije que creía que usó el tratamiento, pero sí que se veía que tenía margen de mejora, aunque 3 meses, la verdad es que ha sido una evolución muy temprana y muy positiva con el tratamiento. Y en este quinto caso, el paciente usó 1 miligramo de dutasteride oral y 2,5 a 5 miligramos de minoxidil oral al día durante... No me lo pone aquí. Vale, ya lo he encontrado. Durante 1 año. Pues bien, la verdad es que creo que recordar que dije que solamente minoxidil tópico al 5%. Pues no era una alopecia muy avanzada, ¿no? Era una alopecia que realmente a poco que usara cualquier cosa iba a mejorar seguro, iba a cerrar. Lo más normal es que una alopecia difusa que responde muy bien a los tratamientos, quizás no tanto a los injertos de pelo,
pues respondiera con cualquier cosa que usara, con finasteride, dutasteride, minoxidil. Y por eso quizás pensaba que solamente con minoxidil habría mejorado. Pero bueno, en este caso usó un tratamiento bastante cañero, ¿no? Dutasteride oral, 1 miligramo de dutasteride. 1 miligramo de dutasteride. Que normalmente son 0,5 miligramos. Pues sí, la verdad es que esto es bastante extraño. Normalmente, claro, yo pensaría 1 miligramo de finasteride, pero no, 0,5 miligramos de dutasteride es lo normal. Y este paciente usó 1 miligramo al día y 2,5 a 5 miligramos de minoxidil oral al día. Bueno, en la vida hubiese adivinado lo que ha usado este paciente. Ya sabes, si te ha gustado este vídeo, dale al like. Y si te gustaría que hiciera más vídeos con este tipo de formato, déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres saber cuál es la eficacia de minoxidil oral comparado con minoxidil tópico para tratar la alopecia androgenética, tienes que ver este vídeo de aquí.